Buenas tardes a todos. Es un gusto estar en esta sesión. Invitamos a la profesora, a la doctora Cecilia López Ridaura, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de México, de la Inés Morelia. Y bueno, Cecilia López nos va a hablar sobre muñecos para hechizar en la Nueva España. Cecilia, ya puedes abrir tu micrófono y tu cámara. Muchas gracias. Hola. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y pues te cedo la palabra para que nos comentes todo lo que sepas sobre los muñecos. Gracias. Bueno, pues de entrada, Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y hablar de estos temas que siempre nos han unido y que llevamos muchos años divirtiéndonos con ellos. Muchas gracias también a Adriana Guillén y a Carlos Núñez por todo el apoyo para llevar a cabo esta conferencia. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos sale en estas modalidades virtuales. Bueno, yo quiero hablar de los muñecos para hechizar. Voy a compartir la pantalla y voy a estar hablando a medida que lo digo, porque me voy a estar respaldando en una serie de imágenes y sobre todo de textos. Un segundo. Ahí se está viendo ya la pantalla. Y se ve muy bien. Perfecto. Bueno, em, de la imagen en la que aparece ese precioso cartel que hicieron ahí Claudia y su equipo, quería rescatar esta imagen de un cuadro muy famoso de Francisco de Goya que se llama El Conjuro o las Brujas, donde, entre muchas otras cosas, vemos, si nos acercamos, una imagen de una bruja que tiene un muñeco en la mano al que le está clavando espinas. Lo que ya nos habla de que para la época de Francisco de Goya, esta pintura es más o menos de 1797 o 1798, está datada en esa época, ya se asociaba esta práctica con las brujas. Entonces, en realidad no se asocia tanto con las brujas como con las hechiceras, pero al ratito hablaré de eso. Lo primero es que me gustaría dar una especie como de base teórica de qué es de qué voy a hablar. Eh, Muchos de ustedes han de conocer este famosísimo libro que se llama La Rama Dorada, en español, Magia y Religión, de Sir James Fraser, al que se le ha criticado mucho por muchas razones. Ahorita hablaré también unas pocas de ellas, en realidad por su postura antropológica, pero a pesar de todo lo que se ha dicho contra él, eh, estableció una especie de principio epistemológico que todavía sigue siendo súper útil, ¿no? Él hablaba del principio de simpatía, según el cual hay una cosa que se llama magia simpatética, que se puede dividir en dos. Una magia homeopática, en la que se parte del principio de que lo semejante produce lo semejante o que los efectos semejan a sus causas, y por otro lado, una magia contagiosa o contaminante, en el que las cosas que una vez estuvieron en contacto se actúan recíprocamente a distancia, aun después de haber cortado todo contacto físico. Estas categorías las podemos ver a cada rato cuando nos interesamos por el asunto de la magia, ¿no? Por ejemplo, esto que describe Fraser, en algún momento, por ejemplo, Ludwig Wittgenstein le reprochaba el dejar de lado la parte simbólica que tiene esto. Y quería recuperar una cita de Wittgenstein que dice, arder en efigie, besar la imagen de la amada, esto no se basa naturalmente en una creencia, en un efecto determinado sobre el objeto representado
En la imagen se propone una satisfacción y ciertamente se obtiene. O mejor, no se propone nada. Actuamos así y nos sentimos después satisfechos. El mismo salvaje que aparentemente para matar a un amigo traspasa la imagen de éste, construye su choza realmente de madera y afila con arte su flecha y no en efigie. Efectivamente, además de creer que este tipo de cosas existe, hay un nivel simbólico. Pero yo creo que además sí está una magia simpatética, una creencia efectiva en que lo que se hace al objeto representado, al objeto que representa, sucede en el objeto representante. Y vamos a ver muchos ejemplos. Ajá. Por ejemplo, hace algunos años, se puso de moda este tipo de los muñecos que se llaman muñecos vudú, ¿no? En el que lo que los caracteriza, no sé si se ve en mi cursor, es la presencia de espinas. Se llaman muñecos vudú, pero no necesariamente están ligados a esa religión, como vamos a ver ahorita. Lo que quiero mostrar aquí, sobre todo, es que todos reconocemos estos muñequitos, muñequitos que representan a alguien y que al que se les clavan espinas. Entonces podemos ver desde uñas pintadas, galletas, muñequitos microscópicos, libretas, aretes, etcétera. Uh-huh. Estos objetos tienen la figura de un humano y están representándolo. Ajá. Quería mostrar, por ejemplo, que esto, la razón por la que digo que no necesariamente está ligado a una religión vudú, aunque los llamemos así y los conozcamos así. En los papiros mágicos griegos, en los textos de magia, podemos encontrar ya una serie de elementos que nos permiten recuperar esta figura. Ajá. Por ejemplo, este hechizo amoroso, ajá, que tiene una serie de instrucciones para realizar un amarre. Normalmente estos muñecos sirven para dos cosas, o para maleficiar, provocando principalmente enfermedad o muerte, o para hechizos eróticos. Voy a hablar un poquito de los dos, pero principalmente de entrada de que es un hechizo amoroso. Ajá. Dice que se tome cera o barro, de la que un momentito, es que me tapo yo sola. Toma cera o barro de una tella de la que sirve para modelar y moldea dos figuras, una masculina y una femenina. Al hombre representa lo armado como Ares, sujetando la espada con su mano izquierda y golpeándola con la clavija derecha. A la mujer con los brazos en la espalda y sentada, y ata la entidad mágica sobre su cabeza y sobre su cuello. Además de hacer estas figuras, entonces ahora dice, escribe sobre la mujer que está seduciendo sobre su cabeza y hay una serie de fórmulas mágicas que ni siquiera voy a tratar de leer porque no tengo la más remota idea de cómo se pronuncian, ¿no? Pero se ponen sobre la cabeza, sobre el oído, sobre el oído derecho, el oído izquierdo, sobre el rostro, sobre el ojo derecho, sobre el otro ojo, el hombro, etc. Luego dice, toma también una lámina de plomo y graba en ella la misma fórmula y recítala atando la lámina a las figurillas con un hilo sacado de un telar y haciendo 365 nudos. Y luego, como ya sabe, Abraxas sujeta y cuando el sol se oculte ponlos en una tumba de un muerto antes del tiempo o de uno muerto en forma violenta. Añade a esto también flores propias del tiempo y esta es la fórmula que se graba y recita. Y entonces tiene una pequeña fórmula que dice, yo deposito cerca de vosotros esta atadura, dioses de la tierra, y unos casi impronunciables, Core y Perséfone, Eres Kigal y Adonis del Barbarita, Hermes subterráneo, etc. El que tiene las llaves, de los que están en el Hades, dioses y demones de la tierra, los que han muerto demasiado pronto, hombres y mujeres, muchachos y muchachas por los años de los años, los meses de los meses, los días de los días, las horas de las horas. Conjuro a todos los demones de este lugar para que ayuden a este demonio.
Posteriormente se tiene que también recitar una pequeña fórmula que viene mucho más adelante en este mismo libro que está editado por José Luis Calvo, que es Textos de Magia en Papiros Griegos, y la fórmula eh, dice, porque quiero que la recuerden para retomarla en un momentito, pero ya no la puse aquí, dice: levántate para servirme a mí, quien quiera que seas, varón o mujer. Esto es dirigiéndose a este demonio, a este muerto en forma violenta o antes de tiempo. Y dirígete a todo lugar, a todo camino, a toda casa, y tráela y átala. Induce a fulana, cuya entidad posees, a que me ame a mí, fulano, hijo de Mengano, que no tenga relaciones sexuales por delante ni por detrás, ni busque el placer con otro varón, sino únicamente conmigo, fulano, de manera que fulana no pueda beber, ni comer, ni amar, ni sufrir, ni gozar de salud, que fulana no consiga dormir sin mí, fulano, porque yo te conjuro, por el nombre del terrible y aterrador, cuyo nombre al oírlo la tierra se abrirá, cuyo terrible nombre al escucharlo los demonios se llenarán de pánico, cuyo nombre al oírlo los ríos y las piedras se romperán. No desobedezcas, demonio muerto, mis mandatos y nombres. Por el contrario, despiértate tú del ocio que te domina. Tú, quien quiera que seas, varón o mujer, dirígete a todo lugar, a todo camino y a toda casa y tráeme a fulana. Impide que coma y beba y no dejes que fulana intente tomar a otro varón para el placer, ni al suyo propio, sino solo a mí, fulano. Por el contrario, arrastra a fulana por los cabellos, las entrañas, su alma, hacia mí, fulano, en cada momento de su vida, de noche y de día, hasta que venga a mí, fulano, y permanezca inseparablemente unida a mí. Es muy interesante esta estructura, esta oración que se encontró en los papiros mágicos griegos. Esto es particularmente del el gran papiro parisino, que más o menos está datado en la mitad del siglo IV. Curiosamente, voy a dejar avanzar. Ay, perdón, sí lo había puesto aquí. Bueno, es lo que acabo de leer. Hay una figurilla que está en el Louvre que se encontraron así, llena de espinas. Es una figura de mujer de espaldas, más o menos como lo que acaban de mencionar en este hechizo, y está llena de espinas. Esta figurilla estaba junto con una laminita, efectivamente de plomo, que decía, haz una atadura mágica a Tolemaide, a la que parió Ayade, la hija de Orígenes, para que no pueda tener relaciones sexuales, ni por delante ni por detrás, que no pueda obtener placer con otro hombre, sino solo conmigo, Sarapamón, a quien parió Area. No le permitas comer ni beber, ni obtener placer, ni salir, ni conciliar el sueño apartada de mí, Sarapamón, a quien parió Area. Arrástrala por los cabellos, por las entrañas, hasta que no se separe de mí, Sarapamón, a quien parió Area, y yo posea a Tolemaide, a quien parió Ayade, la hija de Orígenes, sometida a mí para todo el tiempo de mi vida, amándome y enamorada de mí y revelándome lo que tiene en mente. Esto es lo que significa es que lo que estaba como instrucciones para hacer un hechizo amoroso a través de estas figuritas, alguien efectivamente lo puso en práctica. Ya tiene, en vez de fulano y fulana, tiene nombres propios y estaba efectivamente cubriendo una figurita que efectivamente tenía estas espinas. Entonces, no era solamente una especie como de recetas mágicas que solo están en los libros, sino además la gente, en algún momento alguien lo puso en práctica. Actualmente, en los mercados incluso podemos encontrar unas figuritas. Tengo de varios tamaños y de varias figuras, pero esta es la foto que me salió mejor, así es que esta es la que les muestro, que vienen juntos en un paquetito, un hombre y mujer, y se llaman fetiches. Es muy chistoso porque ahorita van a ver las enormes similitudes que tienen con estas cosas que son del siglo IV. Los fetiches ahí no se alcanza a ver muy bien, pero dice: explicación de los fetiches o muñecos de trapo. Para realizar un trabajo efectivo se necesita lo siguiente: un retrato o una prenda que haya pertenecido algún tiempo a la persona ausente o a quien se trate de cautivar.
Si es retrato, se escribe al reverso el nombre de la persona interesada con apellido del ausente. Si le ligan los fetiches con 2 metros de listón blanco, del más angosto, se amarran los muñecos hasta que sobren 4 dedos de punta y se hacen 9 nudos, uno diario hasta llegar a los 9 días, y se reza la siguiente oración. Cariño y amor, esmeraldas de amor, ardiente pasión yo siento por ti y tú por mí. Tu pensamiento yo lo domino. Tu mente sujeta está en el influjo de estos fetiches. Te llamo, te necesito, y tú a mí, fulano de tal. Ven a mí, que se mete en mi corazón, que fluya en mi mente y en la sangre, y lo domine hacia mí. En algunos incluso se agrega una nota que dice que hay que hacerlo en una noche tranquila, con una vela roja y una vela verde, mirando la llama, mientras se alude a la persona. Las velas se untan con perfume del que usa y se llama a la persona. Podemos ver aquí los dos fenómenos de los que estaba hablando Fraser. Es decir, magia homeopática, en el sentido de que lo que pasa con los muñecos que van a estar amarrados juntos, representan a personas que van a ser obligadas por alguna arte mágica a estar juntas, pero al mismo tiempo también magia contaminante. Por eso se habla de que tengan un objeto que les perteneció o que tengan un retrato. Es decir, hay una creencia real en que haciendo estos hechizos, que los venden en los mercados con ese objeto, no es en una tienda de curiosidades, es en las tiendas de herbolaria, pues, y se usan efectivamente y se venden. Entonces estamos hablando de al mismo tiempo magia homeopática y magia contagiosa. A estos muñecos, como dicen ahí los papelitos que los acompañan, se les llama fetiches. Y quisiera hacer una especie de digresión sobre este término, porque, porque para relacionar de lo que estábamos hablando un poco antes, es decir, dirigirse a estos muertos antes de tiempo o muertos violentamente para que sean ellos los que de alguna manera logren la petición mágica a través de lo que podríamos llamar un fetiche. Y por otro lado, hablar del muñeco, el muñeco que lo representa. La palabra fetiche, la primera vez que aparece en español, es en 1787 en el Diccionario Castellano de las Voces de Ciencias y Artes y sus correspondientes en las 3 lenguas francesa, latina e italiana, de Esteban de Terreros y Pando, donde dice: fetiche, ídolo o genio que juzgan los de Guinea o Efinos que es capaz de hacer bien o mal. Toman un palo, una rama de espino, un hueso, un diente de perro o cosa semejante que les sirve de fetiche y le ponen en un altar. Le ofrecen sacrificios y adoraciones, le llevan de comer, lo mejor que tienen, juran por él y guardan el juramento. Es decir, no estamos hablando de unos muñequitos al hablar de fetiche. Estamos hablando de un objeto que representa a una especie de alguna deidad o algún ente sobrenatural que es al que se le adora como religiosamente, pues. En 1853, el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española de Gaspar y Roy dice, retoma un poco eso, pero lo cambia tantito. Dice, ídolo o genio que en opinión de los naturales de la Guinea y de otros pueblos africanos, es capaz de hacer el bien y el mal. Le sirve de fetiche un palo, una rama de espino, un hueso, un diente de perro, hechizo, amuleto de que usan los árabes, relicario, adorno. Entonces, otra vez, sí estamos hablando de un objeto, pero en ningún momento estamos hablando, primero, de que tenga una forma antropomórfica, no necesariamente, y que lo que está representando es a un ídolo o genio. En el diccionario usual de 1869, poco después, lo reducen a cada uno de los ídolos o objetos de culto supersticioso en tierra de negros. Ya no está hablando del fetiche de palo, de rama de espino, nada más dice que es un ídolo o objeto de culto. Finalmente, el diccionario actual, en línea del diccionario de la lengua española, lo quita tierra de negros y lo sustituye por pueblos primitivos, ídolo u objeto de culto al que se atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos. Es decir, que cuando estamos hablando de estos muñequitos, a los que representan a una persona y que lo que le pasa al muñequito
le va a pasar a la persona que lo representa, no es, no es un fetiche. Un fetiche es una especie de demonio, entidad, genio, algo que nos va a ayudar a lograr nuestra aspiración mágica. Es decir, los primeros, lo que les estaba leyendo en este hechizo del papiro mágico, efectivamente está hablándole a una especie de fetiche. Pero el muñequito no es el fetiche, el muñequito representa a la persona sobre la que va a hacer efecto lo que se le pide al fetiche, al genio. Todo esto es un pretexto porque hace 2 años empecé un estudio en el archivo histórico de Casa de Morelos, en la ciudad de Morelia, hay una serie de casos donde aparece el uso de estos muñecos, principalmente, igual que en el siglo IV, para razones eróticas y para maleficios. Casi todos estos van a ser maleficios. Yo lo que quisiera es platicarles de estos casos porque son súper interesantes, pero además porque podemos ver aquí cómo se utiliza esta magia simpatética, a veces solamente en el nivel homeopático, es decir, las cosas, las causas se parecen a las consecuencias, o contaminante, es decir, las cosas que estuvieron juntas siguen teniendo efecto recíproco, aunque ya no estén juntas, y además a nivel simbólico del que hablaba Wittgenstein. Me parece muy interesante porque lo que dice Wittgenstein, criticando a Fraser, con lo que empecé esta charla, cuando vemos los archivos de la Inquisición, vemos que a veces, bueno, no a veces, bueno, sí, muchas veces, cuando condenaban a muerte a un hereje, que lo relajaban al brazo secular. Recuerden que la Inquisición no podía matar a nadie, ellos lo único que hacían era pasárselo a la justicia civil y ellos eran los que lo mataban. Bueno, muchas veces, si el culpable o se había escapado o incluso se había muerto en las cárceles, eso no quería decir que ya su caso se hubiera terminado. Entonces, muchas veces a los ausentes los quemaban en efigie. Efectivamente, yo no creo que los inquisidores creyeran que donde quiera que estuviera el huido, cuando le prendieran fuego al efigie, empezaría a arder ahí con combustión espontánea en donde quiera que estuviera. No pensaba en eso, sino que sí regresaban a la parte simbólica. En el momento en que a la efigie que representaba al hereje lo quemaban, la sociedad estaba muerto. Si algún día regresaba, de todas maneras él se consideraba ya muerto. Era una cosa a este nivel simbólico al que se refería Wittgenstein. O sea, efectivamente sucede así. Cuando algo puede representar a la otra cosa y simbólicamente se le asesina o se le premia o lo que sea, puede ser a través de esta parte simbólica. Pero yo quiero mostrar estos 7 casos, que son todos del Obispado de Michoacán. Todos están en este archivo que les digo que además tiene todo ramo, Inquisición, súper raro, porque casi todos los expedientes inquisitoriales están en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México, pero estos casos están ahí en la ciudad de Morelia, donde se hace uso de esto. Sobre todo lo que quiero es trazar una línea que podemos verla desde el siglo IV hasta la actualidad y enfocándome en estos casos del siglo XVIII. Y vamos a ver que tienen magia simpatética, homeopática o contaminante. Los que tengo en azul, voy a empezar hablando de los que no están en azul porque son más cortos y tienen un pequeño fragmento sobre lo que quiero hablar, mientras que el caso 2 y el caso 5, que son Cruz enterrada bajo la cama y
lo que nosotros llamamos los fetiches. Quiero decir que estos títulos se los puse yo para distinguirlos. Ajá. Entonces, los llamamos los fetiches porque así se le conoce a este caso, pero como acabo de decir, yo creo que no se le debe llamar fetiches y dentro de los expedientes jamás se refieren a ellos así. Siempre hablan de muñeca, monito, figura. Bueno, estos casos están distribuidos. Este es el obispado de Michoacán, más o menos en una época contemporánea, poquito después, es de 1801, pero más o menos esta es la conformación del obispado de Michoacán. Como pueden ver, ocupa una parte de San Luis Potosí, una parte de San Luis Potosí, una parte, esto sucede en San Felipe, acá está Guanajuato, Valladolid, es decir, Morelia está hasta acá. Actualmente el estado de Michoacán, pues casi llega hasta aquí. No sé si se alcanza, Claudia, a ver mi cursor cuando lo muevo. Yo sí veo el cursor, quizá los que están en YouTube no lo alcancen a ver, pero Bueno, se sigue bastante bien. ok. Entonces, digo, quería nada más mostrar cuáles son estos lugares donde están sucediendo todas estas cosas. Eso, esto era el obispado de Michoacán, que tenía varias comisarías del Santo Oficio. Todos estos son casos inquisitoriales. Ahora estoy trabajando con casos no inquisitoriales, porque hay que recordar que la Inquisición no podía tratar con casos de indígenas. Y me he encontrado también ahora, pero no los he terminado de trabajar, con que este tipo de práctica hechiceril, que consiste en maleficiar a través de muñecos, también se da de la misma manera en la población indígena. Pero estos casos están en un ramo que se llama criminal y no inquisitorial. Pero bueno, esta es la parte que ocupaba el obispado de Michoacán a principios del siglo XIX, finales del XVIII. Entonces, voy a aprovechar para contarles un poco estos casos interesantes y terminar con los dos largos, sobre todo uno que es realmente espectacular. El primero del que quiero hablar, el uno, la Guari Negra, es para que veamos diferentes usos de estos muñecos. Este muñeco que se usa ahí no tiene espinas, pero tiene otras características. El 16 de marzo de 1745, María Ortiz creía que se iba a morir. Entonces llamó a un fraile carmelita para que la confesara y que en su nombre la pudiera denunciar al Santo Oficio por supersticiosa. Ella dice que había recurrido a una curandera a la que conocían como la Guari Negra. Guari quiere decir señora en purépecha. Sospecho que es una mujer que me acabo de volver a encontrar, que más o menos es de la misma época y también es de Guanajuato, y si es la misma persona, la describen como una mujer feísima, 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 a la que todos conocían como la Guari Negra. El caso es que la Guari le dice a María Ortiz que está maleficiada. Ajá. María le cuenta al fraile, que su marido tenía unos calzones blancos que tenían bordado un muñeco de hilo, y eso se lo había regalado una mujer de San Miguel el Grande, ahora San Miguel Allende, junto con un anillo negro y un huesito en forma de calavera. María nunca supo quién era esta mujer, pero la Guari Negra le dijo que ella es la que lo había maleficiado, y cada vez que su marido se ponía estos calzones que tenían bordado, un muñequito, se ponía furioso, la maltrataba y a varias veces trató de matarla. Finalmente, un día, afortunadamente para María, su marido la abandonó y se llevó el hueso, pero le dejó el anillo, y a partir de entonces María siempre estuvo enferma, al grado de que para cuando cita al fraile carmelita, no se puede ni levantar. Finalmente es un caso que no llega a ninguna consecuencia, no persiguen ni a la mujer ni a ella la castigan, pero queda registrado. Y sospecho que podemos encontrar más maleficios hechos por la Guari Negra.
El segundo caso, de acá, estos suceden en Tlazazalca, en 1755. Están ordenados más o menos cronológicamente. En este caso, Isabel Melgoza y sus hermanas Micaela y Dionisia fueron acusadas de hechiceras. Un testigo lo que dice es que habiendo tenido antes, siendo soltero, amistad ilícita con la dicha Isabel por espacio de 6 años, le sucedió que estando una vez con ella, le metió la mano en la bolsa y le sacó un muñeco de cera del tamaño de un geme con unas espinas clavadas en el pecho y envuelto en unos cabellos. Lo quemó y este lance le sirvió para abrir los ojos y retirarse de la dicha Isabel y dar forma de casarse con Catalina Magaña, su primera esposa, como lo hizo, aunque la dicha Isabel procuró impedirle dicho matrimonio. Más adelante, este testigo dice, por fin, la dicha Isabel lo amenazó de muerte y su mujer amenazó de muerte a su mujer, y sucedióle a los 9 meses de casado que, viendo parido, se fue a bañar al ojo de agua, donde repentinamente resultó con el vientre tan hinchado como si estuviese otra vez preñada. Esto lo estoy citando directamente del archivo. Que esto lo vieron Onofre Magaña, que ya murió, y Roque Magaña, que aún vive, todos vecinos. Así que vio a su mujer con esta forma, presumió ser hechizo por la misma Isabel, por lo que le había pasado con el muñeco, es decir, la pura idea de haber encontrado un muñeco con espinas y que tiempo después su mujer esté enferma, hace que lo asocie inmediatamente con que el maleficio estuvo provocado por Isabel Magaña. Por lo que el pasado solicitó curanderas y a la voz de la India María, que vivía en Tlazazalca y murió el año pasado, fue a verla para que curase a su esposa, y se le excusó diciéndole que no se atrevía a curarla, porque le tenía miedo a Isabel de Melgoza, la que había enfermado a dicha su esposa. Estando en dicha estancia una forastera, que no sabe su nombre, también curandera, valióse de ella, la llevó a su casa y le dio a la enferma un saumerio de la hierba que llaman Santa María, ahorita regreso a esa, con la cual le provocó la vasca y despidió por la boca unos popotes y unas tecatas de pino y una estatuilla de ocote y una maraña de cabellos. Al día siguiente requirió a la dicha forastera que prosiguiese su curación y se le excusó diciéndole que no volvería a curarla porque la noche de antes le habían estacado pies y manos, y que se desapareció de dicha estancia y nunca se ha sabido más de dónde se halla esta curandera. Como la enferma no se curaba, el marido mandó a llamar a otra curandera que se llamaba María y la llevó a su casa. Cuando María vio a la enferma, dijo que no tenía remedio porque tenía las partes interiores comidas y que no llegaría a la noche con vida, como efectivamente le sucedió. La mujer murió esa noche. Se mandaron llamar muchos testigos. La mayor parte de ellos, a la pregunta de si sabían por qué los llamaron, dijeron que sabían por el cuento que trae Antonio Magalla con Isabel Melgoza. Al final, los inquisidores desestimaron la causa, principalmente porque veían que Antonio Magaña, que es el que denunciaba, y partiendo de la amistad ilícita que habían tenido unos años antes, consideró que era un apasionado. Esto significa que no está hablando de manera imparcial. Pero queda ahí la muestra de el uso de el haber encontrado un muñeco y una muerte sobrenatural de una persona que además tiene el antecedente de haber sido amenazado. El siguiente caso es polvos y huesos de muerto. Este es de 1755 en Salvatierra. Dice a Petrona Teresa de Novara, alias la Sorda, es una mulata casada, la metieron una vez en la cárcel pública de Salvatierra porque tenía fama de hechicera. La denunciaron por haber ayudado por medio de unos polvos que decía ella que eran del ánima a una mulata de 22 años casada que se llamaba Antonia Rita, que quería evitar que su marido la siguiera golpeando. Le dio entonces esta mujer, María Teresa de Novara, le dio a la mulata un hueso de muerto
amortajado con una tela negra que debía poner bajo su almohada, bajo la almohada de su marido, y de esta manera podía salir de su casa sin que el marido se enterara. También le dio a Juana Gertrudis, una esclava, un brebaje con el que mató a su amo y al hermano de éste. El comisario registra este dato refiriéndose a esta mujer. También, abro cita, también es voz común y pública la fama de que es hechicera la Petrona Teresa de Novara y supersticiosa, pues aún desde el mes de diciembre de 752 años, una mujer llamada Gertrudis Guadalupe, mestiza, casada con Asensio Sánchez, me la denunció de que había visto el que dicha Petrona hizo un muñeco de masa de maíz y dijo que iba a tirarlo a las hormigas y encendió velas. Esto lo hizo porque la denunciadora le pidió un remedio de la hierba llamada mariola y diciéndole espere que le irá a buscar, hizo el dicho muñeco que no pudiéndolo esconder, fingió que iba a tirarlo a las hormigas. Petrona Teresa estuvo casi 2 años en la cárcel y en vista de que no se le encontraron más pruebas se mandó poner en libertad. Pero la última carta de este expediente de los inquisidores de México dicen que busquen a Gertrudis Guadalupe para que declare con respecto a los muñecos. Es decir, eso, aunque no podemos seguir el caso porque ya no sabemos qué pasó después, esto suele pasar con los expedientes de la Inquisición que están a veces fragmentados, a veces incompletos, a veces están en expedientes distintos y no se les puede seguir el rastro. Pero quiero llamar la atención sobre la mención de los inquisidores de todo está muy bien, pero quiero saber más sobre los muñecos. Otra vez, la sola presencia de un muñeco que va a servir para que haga cosas, estamos hablando, para los inquisidores estamos hablando ya de una práctica hechicерil. Este muñeco, por ejemplo, no está funcionando para lastimar a la persona, sino que el muñeco aquí sí funciona como una especie de fetiche. Algo tiene el muñeco que si lo pone debajo de la cama del marido, el muñeco va a impedir que el marido se levante de la cama y maltrate a la mujer. Entonces, otra vez, aquí sí estamos hablando del uso de un muñeco como si fuera un fetiche. El siguiente caso, el 6, le puse mulata acusada de hechicería. Ese sucede en Valladolid, ahora Morelia, en 1762. Esta es una mujer, una negra de 28 años que se llama Manuela Chavira, que estaba presa desde 12 años antes en la Casa de las Recogidas. Recuerden también que normalmente cuando ya llegan a una sentencia o incluso antes, a las mujeres, a los hombres se los pone en las cárceles o se les manda a galeras o nada más al destierro, y a las mujeres normalmente se les guarda en estas casas de las recogidas y a veces en hospitales para que paguen su pena a través de una especie como de servicio social, pues. Bueno, estaba esta mujer encerrada desde 12 años antes por un testimonio que le habían levantado, según ella. Ajá. Todo el mundo se había olvidado de ella y llevaba ahí muchísimos años sin haber tenido un caso. Incluso el visitador, cuando se dio cuenta de que eso había pasado, fue a buscar si había algún registro de por qué estaba en la cárcel y nunca encontró nada. Pero ella lo que dijo es que ella era esclava de Tomás Ortiz y de Margarita de Alvarado, que en algún momento estaban impotentes sexualmente. Y entonces la acusaron a ella. En realidad la acusaron porque una vez, cuando fueron a recogerla, esta entró como esclava, digamos que se las prestaron o la compraron, nunca queda muy claro en el expediente, pero cuando Tomás Ortiz, el marido, fue a buscarla a Guanajuato y de regreso a Valladolid, digamos que la solicitó de amores. Ella dijo que sí, al parecer. Pero cuando él se bajaron del caballo y cuando ya se iba a armar, pues él dijo que siempre no. Y mejor la subió y se la llevó. El caso es que a partir de que llegó esta mujer, estaban enfermos, sobre todo de impotencia, que eso es todo un tema que tiene que ver con hechiceras y con brujas, ambos. Pero en algún momento que le reclaman,
le encuentran un monito de cera que ella dice que era la diabla. Otra vez, ahora sí estamos hablando también de un fetiche. Pero atrás de la casa tenía unos magueyes pintados con, abro cita, figuras de hombre muy mal dibujadas, cierro cita. Ella dijo que estas figuras que estaban pintadas representaban a su amo y a un indio que se llamaba Matías. Ella picaba con una espina estas figuras en la zona berenda, es decir, en los genitales, y así los tenía ligados y los enfermaba. Tanto su amo, Tomás Ortiz, como Matías, el indio, murieron. Además tenía otra figura grabada en la penca que parecía una culebra, que dijo la negra que era el diablo. Todo resultó ser falso y María Manuela Chavira aseguró que confesó todo porque la amenazaron con que le iban a colgar de un árbol. Pero otra vez, ella tiene la suficiente, vamos a suponer que es cierto, o sea, es cierto lo que dice Manuela Chavira y que todo se lo inventó. Pero ¿de dónde pudo haberse inventado esto? Está hablando de unos muñecos a los que espina en las partes genitales, lo que provoca daño en los genitales en particular a la persona que representan, y al mismo tiempo está hablando de dos figuras que representan a la diabla y al diablo. Es decir, ella sí sabe, porque está en el imaginario, el funcionamiento de estos elementos, de estas figuras como demonios que le ayudan como amuletos, y al mismo tiempo estas figuras que representan a una persona y a la que pueden lastimar a través de su representación. El séptimo caso se llama sortilegio, bueno, lo llamé sortilegio amoroso heretical. Ese sucede en San Luis Potosí en 1782. En este caso, Rosalía la Colchada realizó un hechizo amoroso para Prudencia Gertrudis Cárdenas para que recuperara a su marido. Otra vez estamos hablando de magia erótica. El sortilegio consistió en echar en una jícara peyote, rosa maría, chile prieto, copal y otras hierbas, y que se lo diera a beber a su marido. Además tenía que hacer un muñeco con las hierbas, estas hierbas de chile prieto, rosa maría, peyote y copal, y llevarlo siempre ella en el pecho. Por último, diría Prudenciana, clavar 2 espinas, una por donde su marido entraba a la casa con el pie derecho y la otra en el escalón, de manera que cuando su marido tratara de entrar o salir de la casa para ver a su amante, se iba a quedar clavado en las escaleras. Es decir, una espina que clavara donde pone el pie derecho, aunque no sea a través del muñeco, logra que el marido se quede literalmente clavado en su sitio y no pueda ir a ver a la amante. Muchas veces hemos pensado que estas evidentemente no sucedió, por eso la denuncian. A cada rato sucede que en las acusaciones que se ponen ante la Inquisición parecerían que es la Procuraduría del Consumidor, porque si les hubiera funcionado, no acusan a la hechicera, pero como no les funcionó, fueron y la denunciaron. Claramente no funcionó en este caso y tampoco sabemos muy bien cómo termina. Querían, pero sé que no hay como interacción, pero ahora quería hablar de 2 casos. Los otros 2 casos que me salté en la lista cronológica es porque son mucho más largos. Y el que sean mucho más largos es lo que nos permite tener como la historia completa de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el que se llama La Cruz Enterrada Bajo la Cama, que está aquí, sucede en el Valle de Santiago en 1748. Es un largo expediente contra María Teresa de Ayala porque al catear su casa encontraron que debajo de su cama tenía esta es la portada, tenía un alfiler, un hueso de aguacate con un alfiler clavado y un candelabro con una vela dentro. Además, tenía toda una serie de objetos, una bolsita en la que había 3 reales y una piedra chalchihuite que tenía 2 caras de hombre. Los testigos dijeron que en las noches de los lunes encendían las velas por la parte de abajo
Entonces la metieron presa y la denunciaron al Santo Oficio. Cuando la cuestionaron, dijo que como unos vecinos habían descubierto que le ponía el cuerno a su marido, porque salió a deshoras un indio con el que tenía una ilícita amistad, una india le recomendó que poner esa cruz debajo de su cama y prender estas velas al ánima sola. De la piedra de dos caras, María Teresa afirmó que se trataba del rey muerto y del rey puesto. Otra vez estamos hablando, en este caso, de un fetiche. Más adelante va a confesar que este amuleto se lo dio a una mujer, asegurándole que con llevarlo encima la justicia nunca la agarraría, cosa que no sucedió. Efectivamente la agarró la justicia, pero por simple e ignorante la liberaron con solo una amonestación. Sin embargo, 2 años después, unas vecinas, que al parecer tenían rencillas con ella, la encontraron en el patio de su casa, según la certificación del notario. Creo que apunté aquí esto. Una ollita de barro, de esas que llaman de Michoacán, vidriada por dentro y fuera y con su asa. Y dentro de ella se hallan dos muñecos de hechura de trapos blancos. Uno de ellos de largo de 8 dedos, sin perfección de cara, y con unos cabellos pegados a la cabeza y atravesado con una aguja de coser. La espalda cerca de las nalgas. ¿No les recuerda la imagen que vimos del el que está en el Louvre? La espalda cerca de las nalgas y una manera de queso de cuero, con que tienen manconados los pies, que es una correa al parecer de color pardo. El otro muñeco, también de trapo su hechura, de largo de 5 dedos, 1 pulgada más, sin perfección de cara y sin pies, con sus brazos y a lo que parece tiene forma de muñeca, porque tiene un trapo blanco en forma de enaguas y otro que tiene tapada la cabeza. Y asimismo tiene una pepita de chile en la cara, como a la parte que corresponde a un ojo, y una espina grande de nopal clavada en un hombro, y otra espina también de nopal y grande clavada en un costado. Ambos a lo que parece en el lado izquierdo, y 3 cabos de velas de cebo, como de 3 dedos de largo, pintados de verde la mitad de cada uno de ellos. 2 huesos, al parecer de persona humana muerta, aunque no se figuran de qué parte del cuerpo puedan ser. Una cabecita chica de palo perfeccionada de cara con la que llaman los escultores encarnación, con los ojos negros y atravesada por el pescuezo por la parte de abajo para arriba, con un clavo de los que llaman de herradura y unos pedazos de copal que son, con grandecitos y chicos, 5 y otras migajas, y una mecha al parecer de trapo prieta que tiene un largo como de 8 dedos, muy hedionda. Esto es lo que le encontraron a María Teresa, y con este conjunto de cosas, entre muñequitos con espinas, copales, velas pintadas, etcétera, pues esta vez sí estuvo 2 años presa en lo que averiguaban. No se pudo saber, lo que no se pudo es demostrar que esos objetos fueran suyos, porque los que la denunciaron, como decía hace un momento, eran enemigas de ella. Y por eso la soltaron, porque no, ella pudo medio demostrar, nunca tampoco muy claro, pero pudo demostrar que cuando el momento en que las denunciantes dijeron que ella estaba guardando todos estos objetos, ella estaba en otro lado. Aún así, la descripción que hacen en el expediente de toda esta cantidad de objetos que incluyen a los muñecos, no sabemos a quién estaban maleficiando, pero son muñecos que además tienen distintos elementos, como una pepita de chile, como si fuera un ojo, y y las espinas de nopal clavadas. Eso me lleva al último caso, que es espectacular. Lo dejé al último porque es el que más me gusta y porque, si me dejan, espero que Claudia me interrumpa antes de que si me alargo demasiado, porque esta mujer, María Guadalupe, que es una mulata de más de 40 años, casada, era una verdadera especialista en el uso de muñecos. Pero no solo eso. Además, ella usa todos estos niveles con los que empecé a hablar en esta charla. A nivel simbólico, a nivel de magia homeopática y de magia contaminante. Pero además se conserva en el expediente, como una especie de prueba, uno de sus muñecos.
donde podemos ver que es un muñeco hecho lona burda, más o menos con una carita, pero que tiene unos cabellos en el abdomen. Uh-huh. No sabemos exactamente a cuál de los muchos maleficios que hizo esta mujer corresponde este muñeco. De hecho, al parecer, en algún momento los inquisidores tuvieron muchos de estos muñecos. Esta mujer, resulta que en 1760 llega una muchacha de 14 años, María de Jesús, hija de María Guadalupe, a decir que su mamá hace este tipo de hechicerías. La cosa porque el mayordomo, esto es en una hacienda que se llama San Antonio del Blanquillo, en Guanajuato, bueno, en San Felipe, y todo el caso se lleva en San Miguel el Grande. El mayordomo de esta hacienda estaba buscando un tesoro. Este caso, lo que pasa es que además tiene todos los tópicos de brujería y hechicería, parecería un catálogo. El caso es que estaba buscando un tesoro. Y la hija de María Guadalupe le dijo, pues mi mamá es la que tiene ese tesoro, ella sabe dónde está, pero lo tiene cuidado. A medida que avanza el caso y según las declaraciones de esta muchacha, su mamá no había hecho un muñeco de ella misma y de un galán al que le habían pedido que fuera a buscar el tesoro, que tenía la boca cosida, de manera que no podían revelar el secreto de dónde estaba el tesoro. A partir de esa confesión y que esta muchacha dice que viene con su mamá porque ella ya quiere dejar de ser bruja, de hecho es bruja en sentido absolutamente estricto, porque va con el demonio, tiene vuelos nocturnos, hace un pequeño aquelarre con sus amigas, usa peyote, usa marihuana, usa todos los símbolos que se nos ocurran sobre brujería y hechicería europea están presentes en este caso. Digo, no me puedo extender tanto, nada más porque les digo que es un caso muy interesante, pero lo que quiero mostrar es en la relación en el expediente, que es como de unas 70 folios, podemos encontrar todos estos muñecos, que están más o menos en orden de aparición, ¿no? Entonces, en primer lugar se menciona un muñeco negro con vidrios que guarda el tesoro en este cerro se llama Patagalana, este cerro, que no lo he encontrado, pero la hacienda sí que se puede ver por Google Earth, se puede ver dónde estaba esa hacienda. Pero bueno, ella habla de un muñeco negro que es un guardia del tesoro, es decir, como una especie de fetiche. Luego tiene una muñeca con espinas en la cadera para beneficiar a una tal Apolonia. Es muy chistoso porque esta muñeca tiene una espina clavada en la parte de atrás y lo que dice la muchacha esta es que camina como si tuviera la falda levantada y que de hecho la falda se le levanta. Es decir, está la muñeca que tiene una espina clavada en la espalda y la ropa por sobre la espina, y que en la realidad la mujer camina como si alguien le estuviera agarrando la falda por atrás. Digo, no sé si puedo hacer algo así, pero ahí estamos otra vez, ahí sí estamos hablando exactamente de esta magia simpatética. Después hay un muñeco puesto en cruz, que era un muñeco que llamaba a la muchacha, María Jesús, es esta muchacha de 14 años, hija de María Guadalupe, y que este muñeco tenía encantado la cueva de los hábitos. Otra vez, un fetiche. Luego hay un muñeco con la boca cosida para que María Jesús no pudiera decir dónde está el tesoro del que les hablaba. Un muñeco igual para otro muchacho llamado Joseph Rosales con el mismo objetivo. Estos dos muñecos hacían que María Jesús y Joseph Rosales dijeran las mismas mentiras sin tener que ponerse de acuerdo. Pero los muñecos lo que mostraban es que tenían la boca cosida y por lo tanto no podían decir más que lo que la que hacían los muñecos quería que dijeran. Después, Joseph Molina es el mayordomo del que les hablaba, el que estaba originalmente buscando el tesoro y que después se enteró de todo esto. Hay un muñeco que lo representa
y tiene una hebra de oro en el cuello para significar que María Jesús, la muchacha, es decir, lo puede jalar y engañar por su ambición. Entonces estamos hablando en un nivel absolutamente simbólico. Ajá. O sea, el muñeco no va a tener una hebra de oro, pero ella misma, María Guadalupe, la bruja, es la que dice, esto es para significar que el muñeco que está representado, el muñeco que representa a Joseph Molina, con esta hebra de oro lo que significa es que su ambición lo va a perder. Uh-huh. Pero no solo eso, en este mismo muñeco, que es el 11, es el muñeco de Joseph Molina, que además tiene un cincho en la barriga y pellejos en la víbora. Y eso significa, según María Guadalupe, que lo que va a obtener del tesoro va a ser eso, pellejos de víbora, es decir, nada. Uh-huh. Es decir, me encanta esta forma en que María Guadalupe usa los muñecos para miles de cosas. Luego los usa en la forma más tradicional. 3 muñecos de 3 hombres maleficiados que murieron. Luego hay un muñeco todo espinado para maleficiar al padre Bernardino Laureano, que lo que le sucedió es que se llenó de granos. No lo terminaron matando, pero casi, porque además lo envenenaron de verdad. Pero él lo que tenía es que donde tenían las espinas empezaron a salirle pues como llagas o como granos. Tenía además, y este es muy divertido, un muñeco, porque Joseph Rosales, el mismo que está acá arriba, que no podía revelar dónde estaba el tesoro, luego estaba en ilícita amistad con María Guadalupe, es decir, con la bruja esta. Y ella podía, a través de un muñeco, sacar a Rosales de la cárcel para que la acompañara al cerro donde está el tesoro, y luego también decía, y para que le dé el sol, y luego lo regresaba a la cárcel sin que nadie pudiera darse cuenta, y a pesar de los grilletes, y a pesar de toda la seguridad, a través de un muñeco, María Guadalupe podía sacar y meter a Rosales de la cárcel a su antojo. Luego hay un muñeco que ponían en el humo de fogón para que los que quieran ir a buscar el tesoro se atarantaran con el humo. Es decir, lo único que hacían era someter a los muñecos al humo. Está el muñeco de este mayordomo, Joseph Molina, con el cincho en la barriga y los pellejos de víbora. Y finalmente, y esta es la de las partes más graves, el caso se detiene, empieza en 1760, se detiene y se retoma en 1767. Otra vez por denuncia de Joseph Molina. Pero fíjense que para entonces, esta muchacha, María de Jesús, la hija de 14 años, que había denunciado originalmente a su mamá, había muerto. Y es María Guadalupe misma la que dice que ella la mató. Y la remató haciéndole un muñeco con la barriga hinchada. Y es una salvaje porque ella misma dice para que con eso no solo perdiera la vida, sino el crédito. Es decir, además iban a creer que se murió de parto. Una niña de 14 años y que se creía que era doncella. Es decir, estos son los muñecos que ella hace y después ya no aparecen muñecos personalizados, pero todo el rato está hablando esta mujer de los muñecos y de cómo los hace y cómo los trae. En fin, es un caso muy largo con muchas más cosas, pero quería señalar cómo esta mujer especialista en este maleficio del que quería hablar, habla en todos los niveles con los que empecé esta charla. A nivel simbólico, a nivel magia simpatética y a nivel fetiche. Y pues con eso termino esta charla. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. La verdad es que estábamos muy entretenidos y sí se nos fue el tiempo, pero la verdad creo que valió la pena. Muchísimas gracias, como siempre fue un placer escucharte. Vamos a tener que cerrar aquí, pero sí te voy a pedir más bien que, pues si hay preguntas en el Facebook, nos las puedas por Facebook mismo responder si es posible, Ay, porque pues en efecto claro que llegamos a las 8 y se me hizo de noche. perdón, yo quería que me interrumpieras, pero bueno, quería hablar sobre todo de este último caso, que es el que más me gusta.
Es maravilloso, no, no te podía interrumpir, la verdad, ¿eh? Estaba muy bien, todos los textos y por supuesto ese seguimiento se ve muy claro y es bastante interesante. Muchísimas gracias. Vamos a tener que cerrar por lo pronto, pero pues los invitamos a que si se perdieran alguna parte de esta maravillosa conferencia, por favor la vean en YouTube. Y bueno, pues sí, también evidentemente, pues si tienen alguna pregunta, que no la dejen de hacer. También por Facebook para Cecilia. Y pues muchas gracias, Cecilia. Cecilia es una gran amiga del proyecto de personajes sobrenaturales, es una integrante del proyecto. Y bueno, por supuesto que es un placer tenerla siempre con nosotros. Muchas gracias a ti y a todos. Gracias a todos los que me apoyan organizando, a Adriana, a Carlos, a May y a Osvaldo, que fueron quienes diseñaron ese maravilloso cartel. Gracias Gracias. a ellos y bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos.